Le invito a que abra su Biblia en el libro de Lamentaciones, en el capítulo 1, verso 12. Lamentaciones, capítulo 1, verso 12. Lamentaciones, capítulo 1, verso 12. Si lo ha encontrado, mi hermano, le invito a que se coloque de pie en reverencia a la palabra del Señor para darle lectura. Ya, vamos a dar lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿No os conmueve a cuantos pasáis por el camino? Mirad y ved si hay dolor como mi dolor que me ha venido, porque Jehová me ha angustiado en el día de su ardiente furor. Toma asiento, mi hermano, por favor. En la palabra del Señor hay tantas advertencias en las Escrituras respecto a la actitud del ser humano que se va a ver en los tiempos finales. Nos dice en su palabra que vendrán tiempos peligrosos. Nos dice también que el amor de muchos se va a enfriar. Nos dicen también que en los últimos tiempos algunos tendrán comezón de oír y se amontonarán para escuchar fábulas. Se nos dice también que vendrán falsos maestros. También dice la palabra del Señor que en los últimos tiempos a lo malo le llamarán bueno y a lo bueno le llamarán malo. Usted sabe que estoy citando palabra del Señor. La palabra del Señor nos revela que antes de su venida lo que se va a manifestar va a ser la apostasía. Hay una pregunta que Jesús deja planteado cuando Él vuelva y dice, cuando yo vuelva, ¿hallaré fe en la tierra? Y quizás cuando uno ve estos versículos de lo que habla su palabra con relación a los tiempos finales, y quizás hay un común denominador en esto, hermano, y es porque el hombre ha pasado a ser el centro de todo el universo. Todo tiene que ver con el hombre, porque el mismo ser humano se ha encargado de ser el más importante. Y lo que es triste, hermano, aún dentro de las iglesias evangélicas, los hombres nos hemos encargado de darnos honra entre nosotros mismos. Nos damos honra y hacemos quizás de los cultos el centro, a los pastores, a los líderes, más que a Jesucristo mismo y su palabra. Les voy a leer un extracto de una estadística que encontré en un estudio que hizo el Centro de Políticas Públicas y Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Católica de Chile, que aporta datos, entre otros, acerca de la confianza de los chilenos en las instituciones del país. Pero quise sacar de esa encuesta algo que creo que es importante traer en este sermón. ¿No lo he encontrado? No. Dice
entre los datos que arroja la encuesta está una marcada desconfianza en las instituciones del país y pérdidas en aspectos centrales de la identidad chilena. Escucha bien. Referente al tema de la religión, se verifica un aumento entre las personas que dicen no tener religión o ser ateas, un 37% en nuestro país. Apenas un 42% se declara católico. De hecho, escucha bien, de hecho la creencia en Dios disminuyó, ya que en el 2007, escucha este dato, en el 2007 el 93% de los encuestados se consideraba creyente, el 93% en el 2007. Pero en el 2021 solo el 70% se califica cristiano. Es decir, en tan solo 15 años después, el creer en Dios disminuyó un 33%. Como que pareciera que todo lo nuestro es más importante que Dios. Y es lo que está adoleciendo hoy día la sociedad, e insisto, aún también las iglesias. Mis problemas son importantes, mis enfermedades son importantes, mis desánimos son importantes. Y lo que es peor, hermano, hemos estado viendo un problema grave, que no queremos ser guiados por su palabra. Como que hay una cierta resistencia a poder creer lo que dice su palabra. Nos cuesta ser corregidos por su palabra. ¿Y para qué decir la capacidad de pedir perdón? Nos creemos moralmente superior al resto. Y nos cuesta mirar al que está al frente como superior a mí. Sacamos a flotar mi experiencia, mis conocimientos, mis años en el Evangelio. Nos creemos moralmente superiores, cristianamente superiores al del resto, porque nos sentimos importantes. Mire lo que dijo Jesús, palabras de Jesús, en Mateo 16, verso 25. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, dijo Jesús, ¿qué dice ahí? En otras palabras, Jesús nos dice, ¿estás dispuesto a perder, a menguar por causa de mí? Esa invitación hoy día, en estos tiempos, no. No quiero. Me gusta pasarlo bien. No me gusta sufrir. Me gusta que el nombre de Manuel Salgado esté siempre en la palestra, que sea importante, que en las páginas de internet o de las redes sociales el nombre de Manuel siempre esté ahí. Eso es lo más importante. No queremos sufrir, no queremos esforzarnos, no queremos dar. Y Jesús lo dice bien claro, cuide su vida, cuídela, cuide todo lo que quiera, su integridad, su inteligencia, que no le pase nada, descanse, no se esfuerce, no haga nada. Su palabra nos dice a todos nosotros que aquel que se cuida tanto, la va a perder. No se trata de una pérdida aquí en la tierra, sino lo más terrible va a ser cuando estemos allá en el reino de los cielos, cuando quizás le digamos, como dice Mateo, Señor, Señor, en tu nombre, hice todo esto porque iba a la iglesia, no te conozco. Porque las cosas que tú hacías en tu casa, donde nadie te veía, yo sí las veía. Las cosas que tú pensabas, que nadie más podía saber lo que tú pensabas, yo sí sabía lo que tú estabas pensando. Lo que tú amabas y atesorabas en tu corazón y que solo tú atesorabas, yo conocía la intención de tu corazón y hay un pasaje que me impresionó mucho, que Él sabe aún las intenciones de nuestros pensamientos, ni siquiera de lo que hablo, aún de lo que quiero pensar, su palabra me dice que Él ya lo sabe.
Muchos de nosotros hoy día, hermanos, vemos el servicio de la iglesia y de su evangelio como algo secundario. Porque pudiendo haber dado más, usted no ha querido hacerlo. Y cuando digo haber querido dar más, me estoy refiriendo únicamente al servicio del evangelio. ¿Cuántas veces lo hemos dicho que lo haga otro? Yo no soy oficial, yo no soy pastor, yo no soy hermana del cuerpo directivo, que lo haga otro. ¿Y cuántas veces eso otro lo pudo haber hecho usted? Pero como no amamos este evangelio como Él nos ama, y quiero más tarde mostrarle cómo Dios nos ama versus cómo nosotros les amamos a Él. Que vaya otro, cuando usted sabe perfectamente que usted puede ir. De todo eso el Señor lo mira. Y quizás hoy día vamos a traer quizás una palabra que está en la Sagrada Escritura que Dios habla antes de tiempo. Que pudiendo aportar en lo económico, porque sus finanzas así se lo permite, usted ha decidido no dar. Porque pudiendo sostener económicamente al pastor de turno de esta iglesia, porque yo no voy a ser eterno en Antuco, me voy a morir, va a llegar otro. Usted ha decidido no hacerlo y cerrar su mano también a la casa pastoral, pudiendo hacerlo. Cada domingo muchos pueden venir al culto, a adorar y participar en la comunión con los hermanos, pero nos amamos tanto que somos capaces de hacerle caso a nuestro estado de ánimo y determinar que mi desánimo, mi rencor, mi flojera, porque incluso llegamos a decir, el domingo merezco descansar. Mis cosas son mucho más, pero mucho más importantes que congregarme y adorar el nombre del Señor. Y a la luz de lo que acabamos de leer ahí en Mateo 25, probablemente muchos que estamos en esa situación, probablemente terminemos perdiendo nuestra vida. Y en esta mañana quiero hacerle una pregunta a todos los que estamos acá y a los que están mirando la transmisión, que es el verso que hoy día el Señor nos ha traído para estudiar. Esto es Cristo en la cruz del Calvario. Y la pregunta es la siguiente: ¿no os conmueve? ¿A cuántos pasáis por el camino? Imagínense a Cristo crucificado. Yo tengo que apelar a su imaginación. Imagínense a Cristo crucificado y dice, mirad y ved si hay dolor como mi dolor que me ha venido. Son palabras de Jeremías hablando de Jesús. Porque Jehová me ha angustiado en el día de su ardiente furor. En otras palabras, es Jesús preguntando, ¿no os conmueve verme allí clavado en la cruz del Calvario? ¿No te conmueve? ¿No te conmueve ver que mi Padre puso sobre mis hombros toda su furia, toda su ira? De tu pecado la puso en mis hombros. La pregunta es, ¿te conmueve? Aquellos que decimos, no quiero dar, no quiero servir, no quiero congregarme, no quiero adorar. ¿O tenemos que esperar solamente Semana Santa para mirar a la cruz de Cristo y que la televisión nos envuelva con series y películas de Jesús? Más un día, comenzando diciembre, el Señor nos pregunta, ¿no te conmueve mi sacrificio en la cruz? Me acuerdo de un sermón que el Señor me dio casi comenzando en Antuco. Y quise extraer, hermano, y espero que por favor, aquí de esta parte no anoté nada, por eso le pido su máxima atención y ojalá si su concentración significa cerrar los ojos, le invito a que los cierre y escuche lo que unos médicos escribieron de Cristo en el momento de la cruz. Concéntrese, por favor.
Jesús estaba en una posición anatómicamente imposible de mantener. Sus rodillas fueron flexionadas en 45 grados, forzando a cargar el peso de su cuerpo en sus músculos. Para los que sufren calambres de noche, escuchen. En tan solo unos minutos comenzó a sufrir calambres en sus muslos y pantorrillas. Comenzó a sentir vértigo, hambre, fiebre y una evidente falta de sueño. Cuando el peso de su cuerpo fue decayendo y sus músculos de sus piernas no soportaban más, el peso de su cuerpo, escuche bien, se trasladó a sus muñecas, brazos y hombros. Apenas trasladó el peso de su cuerpo a sus hombros, brazos y muñecas, Jesús comenzó a dislocarse en sus hombros, codos y muñecas. Mira lo que dice el Salmo 22:14. He sido derramado como aguas, y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera. Continuó. Al no contar con la fuerza de sus piernas y al tener sus extremidades superiores dislocadas, el peso de su cuerpo se trasladó a los músculos de sus paredes torácicas con el fin de respirar. Jesús tuvo que empujar hacia abajo los clavos de sus pies para levantar su cuerpo y permitir que su caja torácica se moviera para expirar el aire de sus pulmones. El problema era que Jesús no pudo empujar fácilmente hacia abajo los clavos en sus pies debido a que los músculos de las piernas, dobladas en 45 grados, estaban extremadamente fatigados, en severo calambre y en una posición anatómicamente comprometida. El dolor de sus nervios medianos destrozados en sus muñecas explotó con cada movimiento. Fisiológicamente el cuerpo de Jesús estaba pasando por una serie de eventos catastróficos y terminales, debido a que Jesús no podía mantener una ventilación adecuada en sus pulmones. Ahora estaba en un estado de hipoventilación, ventilación inadecuada. Su nivel de oxígeno en la sangre comenzó a caer y desarrolló hipoxia, que es bajo nivel de oxígeno en la sangre. Además, a causa de su movimiento respiratorio restringido, su nivel de dióxido de carbono en la sangre comenzó a subir, una condición conocida como hipercapnia. Este aumento de nivel de CO2 estimuló su corazón a latir más rápido, con el fin de aumentar el suministro de oxígeno y eliminar el CO2. El centro respiratorio en el cerebro de Jesús envió mensajes urgentes a sus pulmones para respirar más rápido y Jesús comenzó a resoplar. Los reflejos fisiológicos exigieron que tomara respiraciones profundas y él involuntariamente se movía de arriba y de abajo de la cruz mucho más rápido. Eso le estaba pasando a Jesús. A pesar del dolor insoportable, los movimientos agónicos espontáneamente comenzaron varias veces por minuto para el deleite de la multitud que lo abucheaba. Sin embargo, debido a que estaba clavado en la cruz y su creciente agotamiento, él no pudo proporcionar más oxígeno a su cuerpo hambriento de oxígeno. La fuerza de la falta de oxígeno, hipoxia y demasiado CO2, hipercapnia, hizo que su corazón latiera más rápido, por lo que Jesús desarrolló taquicardia. El corazón de Jesús latía más y más rápido y su pulso era probablemente alrededor de 220 latidos por minuto. Los que estudian la salud quizás sabrán que eso es mucho. El máximo normalmente es sostenible. Jesús no había bebido durante 15 horas. Y desde las 6 del día anterior Jesús había soportado una flagelación que casi lo mata. Sangraba por todo su cuerpo. Después de la flagelación, la corona de espinas, los clavos en sus muñecas y los pies y las laceraciones seguidas por sus golpes y caídas sufridas. Jesús ya estaba deshidratado. Y su presión arterial se redujo de manera alarmante. Su presión arterial probablemente era alrededor de 80,50. Estaba en estado de shock, con poca sangre en su cuerpo, taquicardia, frecuencia respiratoria excesivamente rápida y sudoración excesiva.
Para eso del mediodía el corazón de Jesús probablemente comenzó a fallar. Los pulmones de Jesús probablemente comenzaron a llenarse de edema pulmonar. Esto solo sirvió para exacerbar su respiración, que ya estaba gravemente comprometida. Jesús estaba en una insuficiencia cardíaca y respiratoria. Y ahí mi maestro dijo: tengo sed. Porque su cuerpo estaba clamando por líquido. Jesús estaba en una urgente necesidad de una función intravenosa de sangre para salvar su vida. No podía respirar bien y asfixiado poco a poco hasta la muerte. En esta etapa Jesús probablemente desarrolló un hemopericardio. Plasma y sangre se reunieron en un espacio alrededor de su corazón llamado pericardio. Este líquido alrededor de su corazón causó un taponamiento cardíaco, es decir, que el líquido que prohibió latir de manera correcta al corazón de Jesús. Debido a las crecientes demandas fisiológicas en el corazón de él y el avanzado estadio de hemopericardio, probablemente con el tiempo sufrió una rotura cardíaca. Su corazón literalmente estalla. Dicen un grupo de médicos que esta fue probablemente la causa de muerte, médicamente hablando. Ese fue el instrumento de tortura de nuestro Señor. Y mientras esto sucedía, Marcos nos dice que los soldados repartían sus vestidos. Pero antes de morir apareció la voz de Jesús, Dios, que dijo y gritó: Elí, Elí, lama sabactani. ¿Y usted sabe lo que significa, cierto? ¿Por qué me has abandonado? Yo creo que todos estamos seguros de cuál es la respuesta. ¿Cuál fue el abandono del Padre a su Hijo? Tu pecado y el mío estaban en ese cuerpo. Yo le pregunto y traigo de nuevo el versículo. No conmueve a cuantos podáis, a cuantos pasáis por el camino, no te conmueve. Te sientes tan importante que esto a ti no te conmueve. Tu situación es más importante que esto. Tu enfermedad, tu mucho que hacer es más importante. ¿Me creo o te crees tan importante que no es que voy a ir a la iglesia y voy a cantar? Si una sede, que vayan otros. Miren mi esfuerzo, estoy cansado durante la semana. Jesús nos pregunta a todos nosotros: ¿no te conmueve lo que haces, lo que piensas? El pecado que acaricia, ese sacrificio, pregunto, ¿no te conmueve? No valoramos aún las cosas hermosas que tenemos, como vernos, como que cantar y como que, ¿para qué voy a aplaudir? Como que, ¿para qué aplaudir si nadie aplaude? Pero nos pasan una enfermedad, un dolor, una aflicción y nos quejamos. Compare su enfermedad con esto. Hermanos, usted me ha escuchado decirlo, lo quiero volver a repetir. Cuando estamos cerca de la muerte, recién comprendemos estas cosas y viene nuestro arrepentimiento. ¿Por qué no lo hice antes? Había terminado mi sermón, el bosquejo, y entre la mañana dije, no, aunque son poquitos diapositivas, me levanté temprano para hacer la diapositiva. Me levanté a las 7, empecé a hacer la diapositiva, hermanos, y eran a las 7:50 recibo un llamado. Y era mi hermano Damaso, el papá de Isaac. Escuche bien lo que voy a decir. Pastor Manuel,
quiero decirle que hace 2 días, mire, que no tengo hipo. Usted dirá, qué tontera. Pero quiero que usted sepa que mi hermano Damaso, por todo su proceso, ha tenido un tema de hipo que no lo deja hablar. Él empezó a hablar y le daba hipo. Yo justo estaba quejando el sermón, que fue como un golpe para mí. Un hermano agradeciendo no tener hipo. ¿Cuántos de nosotros decían, no quiero ir al culto hoy día, no tengo ganas? Mírate tus manos. Mira tus pies. Seguro te levantaste en la mañana y tenías un bocado de pan, un tecito. Pero hoy día decir gracias, Señor, porque no tengo hipo, pareciera que no fuera algo extraordinario. Yo agradezco a Dios porque puedo pestañear. Porque como una vez dijo el Antonio, gracias, Señor, porque tengo aire en mis pulmones. ¿Se da cuenta que nos creemos tan importantes? Quiero que veamos 3 puntos bien rápidos respecto a los sufrimientos de Cristo en la cruz. 1, los sufrimientos en la cruz fueron sin paralelo. ¿Sabe por qué? Porque a lo largo de la historia de la humanidad hay distintos héroes en el mundo, todos sabemos. Filósofos, reyes, héroes de naciones, gente que hizo hazañas por su nación. Pero le pregunto, si usted conoce la historia de la humanidad, que haya muerto alguien de la manera como murió Jesús. Pero antes de responder de la manera como murió Jesús, ese que murió en la cruz del Calvario, colgado y ensangrentado, era profeta, era sacerdote y era rey. Y más aún, era el eterno Hijo de Dios. ¿Concuerda conmigo que la muerte de Jesús fue sin paralelo? No hay nadie que se le compare. Otro punto es que a causa de esa perfecta inocencia de su carácter, vemos un dolor que es imposible que dejemos de pasar por alto. Porque el que estaba colgado en la cruz, ensangrentado y adolorido, que Isaías lo define como varón experimentado en quebranto. Le pregunto, ¿es aquel que estaba colgado en la cruz era inocente o culpable? Sé, porque el caso de Cristo, escuche bien, Él sufrió un conjunto de dolores, y si es que no todos, porque dice su palabra que Él cargó nuestros dolores y enfermedades. Y algunas veces usted y yo hemos tenido dolores uno tras otro, y sabemos lo duro que es. Pero en Cristo, hermano, escuche bien, se juntaron toda clase de dolores y aflicción sin faltar ninguna. Él la sufrió en la cruz. Porque todos sus dolores fueron tomados voluntariamente. No estaba obligado por nadie. Y él podía haber terminado con ese dolor así, chisqueando los dedos, pudo haber terminado, pero no lo hizo. Número 2. Los sufrimientos de Cristo tienen un profundo interés para muchos. Y aquí yo me coloco en esta letra. Multitudes han hallado en los sufrimientos de Cristo la curación para sus quebrantos. Y más aún, al curar sus quebrantos, han tenido una completa transformación en sus vidas. Y ahí el Señor trae a la memoria nombres de muchos que nosotros hemos visto como el Señor
los ha tomado, los ha restaurado, los ha hecho nueva criatura y se los llevó para su gloria. Nunca olvidaré las palabras que gritó Mauricio en su casa. Soy hijo del Rey. Por uno que murió por muchos de nosotros en la cruz. El apóstol Pablo, hermanos, vemos en el camino a Damasco, respirando sed de amenaza y dando muerte a los que predicaban el evangelio. Más tarde el apóstol Pablo se convirtió en uno de los mejores predicadores y entregados a la vida de Cristo. Letra B, los sufrimientos de Cristo han equipado a los grandes héroes para sus hechos heroicos. Por causa de Cristo, multitud de hombres y mujeres, incluso niños, han afrontado la muerte y desafiando las llamas. Policarpio, Blandina, muchos hombres y mujeres que, no negando a Cristo, recibieron en el sacrificio de Cristo las fuerzas para mantenerse firmes en la fe del Evangelio. No ha sido su fuerza, no ha sido su experiencia. Han visto el ejemplo del Señor Jesucristo para ir a la guerra, para enfrentar. Y letra C, de que por qué los sufrimientos de Cristo tienen un profundo interés para muchos. Porque enseñaron a los hombres a odiar el pecado al ver la agonía que costó la redención de sus pecados. Hermano, hermana, si usted no odia el pecado, si usted coquetea con el pecado, tengo que decirle que usted no aprecia para nada el sacrificio de Cristo. Pero para algunos el sacrificio de Cristo ha sido la razón para decir, no voy a ceder. Uno, todos los gestos tan, por muy pequeños que sea, uno lo agradece, se siente amado. Yo ayer estaba en las Dorcas, en el servicio de San Bernardo. Yo me quedé afuera en el auto. Hasta ahora ayer hizo mucha calor. Estaba sentado en el asiento de atrás del auto. Y de repente llega el Jacob. Voy a quitar el celular, oiga, que está en el celular. Y me llega con un heladito. Y al rato, y el hermano Pablo, una Coca-Cola. Me sentí querido, gesto amable. Yo le pregunto, como dice la pregunta de Lamentaciones, hermano, hermana, ¿les conmueve el sacrificio de Cristo? ¿Les conmueve? Y la pregunta es, ¿cómo reaccionó a ese sacrificio? ¿Con total indiferencia? Que vaya otro, que lo haga otro. Yo no creo que nadie pueda tener una ingratitud con alguien que hace un gesto tan noble y sencillo. Y justo el helado que me manda el Jacob es de lúcuma, que me encanta el lúcuma. ¿Qué me voy a olvidar de ese gesto? No tenía ninguna obligación el Jacob de hacerlo. Pero probablemente él sintió el mismo calor que sentíamos todos los que estábamos afuera. Si yo estoy frente al pecado y estoy consciente del sacrificio que hizo Cristo, ¿cómo podemos ceder? ¿Cómo podemos ser tan indolentes, tan poco agradecidos? Le pedí a mi hermano Antonio que después al final cantáramos el Cordero Inmolado, porque nos muestra en parte lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Yo no quiero, hermano, que solamente esa canción quizás conmueva nuestro corazón, sino que saliendo del culto, en nuestro trabajo, en nuestro estudio, podamos pensar, mi sacrificio lo pasó tan mal en la cruz,
Yo no me atrevería nuevamente a causarle dolor a mi Señor. Y el último punto es, trayendo un poco el versículo de hoy, ¿qué os dice a vosotros todo esto? Y como partí diciendo, quizás para muchos esto no significa nada. Se elevan como un globo inflado por su inteligencia y superior capacidad moral, pero cuando viene la aflicción no saben qué hacer. Y la letra B, bueno, pero para otros el sacrificio para mí significa todo. Para los contritos de corazón. Los contritos de corazón que se sienten culpables y tienen un deseo enorme de ser perdonados. Cuando veo mi insuficiencia delante de Cristo, cuando examino mi vida y digo, wow, Señor, necesito ser perdonado. Y si ese es su caso, mi hermano, mi hermana, mire por fe la cruz de Cristo. Mire a su Salvador ensangrentado con todos esos terribles padecimientos que padeció. Y es muy probable, hermano, que si usted de verdad se siente conmovido por ese sacrificio y convencido de que usted es un pecador, probablemente su corazón y sus ojos comiencen a llorar para sentir fervientemente ese deseo de ser perdonado. Pero no es para muchos, solo para algunos. Y la letra C, hermano, es muy desafiante esta pregunta. Véanlo ustedes si alcanzan a ver. Si no quiere tomarle a él, le pregunto, ¿qué quiere usted tomar en su lugar, en lugar de Cristo? ¿Qué quiere tomar? ¿Qué es más importante para usted que Cristo? Le estoy preguntando a todos, a los que me están oyendo en la transmisión. ¿Qué quieren tomar si no es Cristo? Le pregunto, ¿qué quieren tomar? Si no es Jesús y su sacrificio perfecto en la cruz con el cual me ha regalado la salvación, ¿qué para usted es más importante que esto? Y aquí caben todas las edades, desde el más pequeño hasta el más anciano. ¿Qué es más importante? Cuando estaba con mi hermano Damaso, oraba con él y me acordaba de cuando el Señor nos dio en la serie del Padre Nuestro y me enfoqué en esa parte, Padre Nuestro, que estás en los cielos. Gracias por ser nuestro Padre, porque en este momento de tanto dolor necesito la mano de un Padre, de ese Padre que nos toma nuestra débil mano de niño, que se resbala, que no tiene fuerza, pero cuando esa mano de Padre nos toma, caramba que nos sentimos firmes. Amén. Es cuando estoy claro y consciente de que es un Padre que es mío y que está en el cielo, que es todopoderoso y sabe todo lo que estoy pasando. Cuando estaba allí diciendo esa oración, escuchaba a mi hermano Damaso que decía, sí, gracias Señor, gracias, en medio de su enfermedad. En su enfermedad él decía, gracias Señor, dependo de ti, eres mi Padre. Le pregunto en esta mañana, si no es a Cristo, ¿a quién quiere tomar? ¿Qué va a tomar en su vida? ¿O acaso cree que lo que viene para la sociedad, para este mundo, es bueno para nosotros? ¿Acaso cree que en su palabra no hay descanso, no hay refrigerio, no hay cobertura, no hay verdad en ella? Si no quiere aprender de su palabra, ¿quién va a abrazar su vida? Su conocimiento, su experiencia de la vida. No es que yo ya soy padre, no es que yo ya soy abuelo, yo tengo vasta experiencia en la vida. Su vasta experiencia no sirve, no se compara con lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por usted y por mí. Vuelvo a preguntar, si no es a Cristo quien quiere abrazar, ¿qué va a abrazar? ¿Qué cosa de este mundo piensa usted que es más grande que el amor de Jesús? Dígame una cosa de esta tierra que exista que sea más grande que el amor de Jesús. Por favor, dígame una. Entonces, yo sé que la respuesta la sabemos que es solo Él. Pero yo no le puedo decir a mi esposa Marisa, yo te amo, yo te quiero, eres la mujer de mi vida y cuando tiene hambre me da lo mismo. No puede ser ese amor.
Yo no puedo decirle a mi esposa, ¿sabes? Marisa, tú eres la mujer de mi vida, y de repente me ve de la mano con otra mujer. ¿Usted cree que ella no se va a destrozar su corazón? Y nosotros decimos, no, sí, solo Jesús. Bueno, si es solo Jesús, lo más importante que hace usted tomándole la mano a otra cosa de esta vida. ¿Qué hace? Abrazando otras cosas, abrazándose incluso a ustedes mismos. Pero no estamos dispuestos a despojarnos cuando su palabra, Pablo nos dice, es necesario que yo mengüe para que Cristo crezca en mí. Pero no queremos menguar porque somos importantes, porque nos creemos valerosos, no queremos ser corregidos, no queremos ser instruidos. No me sirve, no, yo tengo capacidad para esto, no. El que quiera ganar su vida, Jesús le dijo, la vas a perder. Porque está dispuesto a perderla, a menguar, a sacrificarse. A aquel que dice, yo voy a perdonar, yo voy a hacer puente, yo me voy a agachar, yo me voy a abrazar, yo voy a extender mi mano. Y usted va a perder, porque su ego va a perder, porque su orgullo va a perder. A eso Jesús nos dice a todos nosotros esta mañana, tú vas allá en la vida en Cristo. Esta pregunta es muy desafiante. Si no quiere tomarle a Él, ¿qué va a tomar? Que no sea solo el saber que Dios es bueno, que solo Él es único, que no tiene comparación. No es solo saberlo. Hay que demostrarlo. Porque se nota cuando no hay un verdadero amor. Que Dios nos ayude a poder demostrar que amamos al Señor con nuestros hechos. Es mi deseo, hermano, que tengamos un cambio en nuestra forma de vivir el Evangelio. Y aquellos que se esfuerzan y se sacrifican, que ojalá nunca se cansen. Que ojalá en el 2023, sin que nadie le esté imponiendo nada, usted se pueda acercar a mi hermano Julio, a mi hermana Roxana, a mi esposo, a mí. Mi pastor, ¿en qué le ayudo? ¿En qué le puedo servir? ¿Hay algo que yo pueda, mire, sí? Cualquier cosa, hermano. ¿Cuántos de aquí saben manejar? Quizás no tienen auto, digo, mi pastor, pero yo tengo licencia y ocúpame. Mire, esta mercadería, adivinen quién la va a dejar siempre. El hermano Julio. A todas las viudas. Yo sé que acá hay más vehículos. Quizás cuánto al final del día le dice, hermano Julio, deme a mí 2 bolsitas, yo voy. Es servir a la iglesia. Pero hermano Julio, ya, esta misa de mi pastor, ya, yo la llevo. Mire, algo tan simple. Y me da lata decirlo. Pues termina el culto y veo mujeres moviendo sillas, mesas, habiendo tantos varones aquí. Ni siquiera es como el principio cristiano, lo siento que es un tema de respeto, de ser caballero. ¿Cómo veo una hermana corriendo mesas y estamos todos aquí, todos de cartón aquí, los que somos grandotes y maceteados? Puro porte. Pero quizás no miramos el trasladar una silla o llevar este púlpito ahí a la salita de Renacer, no lo miramos como un servicio, no, que vaya otro. Ando de corbata, ¿cómo voy a andar cargando? ¿Qué importa? ¿Por qué nos cuesta tanto visitar como cuerpo, los voluntarios, las dorcas? ¿Por qué nos cuesta hacer este servicio de iglesia? ¿Sabe usted cuál era la motivación de Jesús para sanar? Que lo dice la Escritura. Él se conmovía de la enfermedad de la gente. Pero nosotros no nos conmovemos. No, que vaya el pastor con la pastora. Esos son los pastores. Ojalá que todos digamos, bueno, Julio, ¿le ayudo en algo? ¿En qué le puedo ayudar? Que Dios nos ayude.
reitero la pregunta del versículo de hoy. ¿Os conmueve? Yo creo que si hoy día lo sentimos medio complicado, hoy día, ¿cierto? Nos vamos medio complicados para la casa. Que el Señor nos ayude. Que podamos amar su palabra, podamos hacer el Evangelio. Y quiero decirle algo que lo he dicho muchas veces. Hermanos, ponga atención. Si usted piensa que la sociedad y aún el Evangelio está difícil, créame que mañana se va a poner más difícil. Se va a poner más difícil. Lo dice su palabra. Necesitamos nutrirnos, aprender de ella, servir a Cristo. Porque el precio que Él hizo por nosotros fue tremendamente grande. Amén. Le invito a que se ponga de pie, vamos a orar por su palabra. Padre eterno, a veces sentimos que lo que hacemos por la iglesia es tan grande. Oh, si supieran los hermanos todo lo que tengo que hacer por la iglesia. Pero empiezo a mirar tu sacrificio en la cruz. Y quizás mi corazón no logra entender. Guardaste silencio. Porque desde su propósito final nadie lo iba a mover, mi amado Salvador, que era vernos un día a todos nosotros, quizás en el 2022, en el camino del Evangelio. No te importó sufrir tanto, el ser lacerado, golpeado y todo lo que ustedes le hicieron, para que hoy nosotros podamos alcanzar la salvación. Usted fue tan fuerte, Señor, fue tan lleno de amor que no abrió su boca. Y usted, siendo el Hijo del Rey de Reyes, podía en un rato, Señor, parar todo esto y mandar millares de ángeles a rescatarlo, y no lo hizo, guardó silencio. Porque lo hizo de manera voluntaria, porque usted se entregó por nosotros, cargando la culpabilidad de nuestros pecados, cargando en sus hombros nuestros quebrantos, nuestros dolores. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Una pregunta, Señor, que confrontaba mi corazón en la mañana y me decía, ¿qué es más importante de este mundo que no sea yo? Perdónanos, Señor, cuando nuestra boca dice los domingos en la mañana, no quiero ir. Que nuestro corazón, nuestro cuerpo dice, estoy tan cansado que merezco descansar. Y miro tu sacrificio, no hay nada que se compare, Señor. Perdónanos, Señor. Perdónanos. Necesitamos, Señor, ser corregidos. Necesitamos parecernos más a ti, Dios eterno. El modelo de hombre no sirve de nada. La justicia de hombre no sirve de nada. La moral del hombre no sirve para nada. Nuestro modelo es Cristo. Nuestro modelo se llama Jesús en humildad, en sencillez, en servicio, en amor, en dar. Nos falta tanto, Dios eterno, que podamos todos nosotros poder dar de lo que tenemos. Si no tenemos, dar de nuestro tiempo, dar de nuestra juventud, dar, Señor, de lo que usted nos ha provisto, de muchas cosas que hemos podido disfrutar. Pero necesitamos, Señor, cada día de su amor y de misericordia. Enséñanos a vivir de tu palabra, porque es la palabra profética más segura que dirige nuestra vida. Gracias, Señor, por esta su palabra. Gracias, Señor. Y la respuesta a la pregunta de hoy de Lamentaciones, si acaso nos conmueve, Señor, yo creo que mucho nos conmueve. Y no queremos decirlo, Señor, sino queremos expresarlo con nuestros hechos, que nos conmueve el sacrificio de Cristo. Y no seremos indolentes y serviremos a este Evangelio que tanto bien ha hecho nuestras vidas. Gracias por esta tu palabra, por Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Mi hermano Enrique, continúa con este servicio.